Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, A ver, compañeros. chicos, miren, Eh, si no están atentos, lo comienzo a preguntar y ya responden, por favor, ¿no? Así que, por favor, escuchen primero. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nuestro grupo el día de hoy va a explicar sobre lo que es la bioquímica hemática. Vamos a empezar con el tema de... Siguiente diapositiva, por favor. Con el tema de glucosa. Primero hay que entender de que la glucosa como tal es un monosacárido de 6 carbonos que va a servir principalmente como fuente de energía para varios tejidos. En la mayoría va a producir lo que es el ATP, y el ATP va a ser como tal la fuente principal de lo que es la energía para todos los tejidos. Consecuente de ello, vamos a tener en cuenta de que como tal el organismo tiene que mantener una homeostasia en cuanto a este elemento, debido a que como tal, como es el principal productor de energía, se tiene que recurrir a este necesariamente, por lo cual el organismo lo va a mantener en un de 80 a 110 miligramos de decilitro, y eso especialmente se va a apreciar en ayunos. Obviamente cuando hay como tal una introducción de alimentos es cuando hay un incremento normal de esto. De ello vamos a tener en cuenta de que la glucosa se va a medir en casa o también en los hospitales por medio de glucómetros portátiles, que estos suelen servir de mucha ayuda en una evaluación superficial, más no en una profunda que involucre en un laboratorio. Esto debido, ¿por qué? Porque como tal esta glucosa es tomada de lo que vendría a ser los capilares, que están alejados necesariamente de lo que vendría a ser un sistema vascular profundo, y en ello puede verse alterado tanto por una anemia o una polirrobulia. Entonces, para tener una mayor confiabilidad de lo que es la glucemia dentro del organismo, es necesario pruebas de laboratorio más específicas. Siguiente diapositiva, por favor. De ello vamos a tener en cuenta de que hay como tal dos alteraciones en cuanto a la glucemia de lo que es el organismo, ¿no? Si es una hiperglucemia, una elevación como tal de la glucosa dentro de la sangre, y una hipoglucemia, cuando es un descenso de la misma en el organismo. Vamos a tener en cuenta de que la hiperglucemia se va a presentar por diferentes factores. Entre los fisiológicos nos vamos a encontrar que principalmente va a ser por estados de ansiedad y de esfuerzos físicos grandes, donde a veces se involucra lo que vendría a ser el embarazo, baños calientes y menstruación. A ello después vamos a encontrarnos con hiperglucemia de estrés. Eso es principalmente en pacientes que se encuentran como tal con enfermedades muy graves, como politraumatismos, accidentes cerebrovasculares, lo que vendría a ser shock, sepsis, y también involucrado lo que vendría a ser epilepsia y el infarto miocardio agudo. A ello vamos a tener en cuenta de que hay una intolerancia a la glucosa. Esta intolerancia a la glucosa no es igual que la diabetes, debido a que la intolerancia va a seguir casi el mismo curso y es un antecedente de la diabetes mellitus, solo que este como tal no sobrepasa un nivel para que se pueda considerar como tal la diabetes mellitus. Entonces en ello vamos a tener en cuenta de que en la intolerancia a la glucosa se va a dar valores repetitivos de glucemia basal de 110 a 126 miligramos de decilitro, y después de una glucemia que se va a dar después de una sobrecarga oral de glucosa, que tenemos dos clasificaciones, que es de 140 a 198 miligramos de decilitro o de 140 a 200 miligramos de decilitro. Siguiente diapositiva, por favor. De ello vamos a tener en cuenta como tal la diabetes mellitus. Como les he explicado, la intolerancia a la glucosa va a ser hasta un determinado valor. Sin embargo, la diabetes mellitus es que toma a partir de ese valor hasta valores más elevados, por encima de los 126 miligramos de decilitro. Entonces, en consecuencia, vamos a encontrarnos con tres tipos como tal. El tipo 1, tipo 2 y el gestacional. El tipo 1 como tal es autoinmune, se presenta en etapas tempranas, y vamos a tener en cuenta de que como tal hay una insuficiencia de insulina como tal, y esta puede cursar hacia un cuadro clínico de una cetoacidosis. De eso nos vamos a encontrar con el del tipo 2. En el del tipo 2 vamos a tener en cuenta de que es la más frecuente, la que se encuentra en edades más tardías, y vamos a presentar que hay factores de riesgo como tal, que es la obesidad, el sedentarismo y la dislipidemia. A ello es cuando, como tal, el organismo presenta una intolerancia a la insulina, y más en un grado más avanzado de la enfermedad es donde se presenta lo que vendría a ser ya como tal una nula secreción de la insulina. De eso la gestacional nos indica de que como tal la diabetes mellitus se presenta durante el embarazo. Esto que va a ser normal y después desaparece. Sin embargo,
es un antecedente importante para que aparezca más de los 60% de los casos y después de 15 años de la gestación como tal. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora, como tal, el diagnóstico de la diabetes, vamos a tener como tal dos criterios, un criterio de laboratorio y un criterio de la clínica. Como tal, en la clínica va a presentar lo que vendría a ser poliuria, una polidipsia y una polifagia. A ello también se puede aumentar lo que vendría a ser una baja de peso por parte del paciente. En los criterios del laboratorio hay que tener en cuenta, importante, 4 criterios principales, que va a ser valores repetitivos de la glucemia basal, que va a ser mayor o igual a 126 miligramos de cilitro, después una glucemia lactaria mayor a 200 miligramos de cilitro, una glucemia mayor o igual a 200 miligramos de cilitro a 2 horas de una sobrecarga, ¿verdad?, de glucosa, y después un valor de la hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%. Miren, chicos, diabetes estamos diagnosticando con glucosa de 126, aparentemente sería bajo, ¿no es cierto? Pero 126 ya me puede indicar que yo estoy ante la presencia de diabetes. Entonces, nunca hay que, claro, obviamente en estado basal, porque si 126 se encuentra en un estrés, es normal. Sí. Ya, como tal, después vamos a encontrarnos con criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus en la etapa gestacional. Como tal, se va a medir una glucemia basal y de ello se va a medir después la glucemia, que se va a tener a la sobrecarga oral de glucosa de 50 gramos, una hora después. Para que, si estos dan positivo como tal, se le va a hacer un examen general en donde se le va a diagnosticar según ese cuadro clasificatorio, en donde se le va a suministrar una sobrecarga de 100 gramos de glucosa, ¿verdad? Y de ello se va a medir a 1 hora, 2 horas y a 3 horas. Como tal, en este cuadro nos encontramos con lo que vendría a ser varios criterios de varias organizaciones, de la OMS y de otras, en donde vamos a tener en cuenta de que en estos dos medios se tienen que realizar necesariamente 2 exámenes consecuentes, ya que si sale positivo se tiene que confirmar con 2, mientras que de la OMS y de esta última agrupación es solo necesario un examen para que se diagnostique como tal la diabetes mellitus gestacional. Siguiente diapositiva. A ello también hay hiperglucemia como tal por otros síndromes, como vendría a ser los síndromes como tal de endocrinos secundarios, que va a ser el síndrome de Cushing, es uno de ellos, la acromegalia también. De eso también vamos a tener en cuenta de que se puede dar una hiperglucemia por lo que es una pancreatitis aguda. Terminando con lo que vendría a ser una hiperglucemia, nos vamos a encontrar con una hipoglucemia, que como tal es el descenso de lo que es la glucosa dentro de la sangre. Esta habitualmente se considera por debajo de los 50 miligramos de cilitro, sin embargo, nos indica de que esta tiene que ser confirmada con la tríada de Weber, que va a presentar como tal los síntomas sugestivos, la concentración de glucosa baja, y que como tal se atenúan lo que vendría a ser los síntomas con un aumento de la glucemia dentro del organismo. En ello vamos a tener en cuenta de que se considera un estado grave la hipoglucemia cuando está por debajo de los 40 miligramos de cilitro. En eso nos vamos a encontrar con diferentes factores, al igual que la hiperglucemia, que puede ser causada. En eso principalmente por las ayunas, que 5 o 6 horas después de lo que vendría a ser la última ingesta se va a presentar lo que es la hipoglucemia. La postprandial, cuando 2 o 4 horas después del consumo de los alimentos se va a presentar lo que es una hipoglucemia. Y de ello vamos a tener como tal caracteres que toman criterios más importantes y más específicos, como la hipoglucemia en el paciente diabético. Esto es principalmente cuando hay un desequilibrio entre lo que es la dosis de insulina y como tal la actividad física del paciente. Vamos a tener en cuenta de que se da por diferentes medicamentos y es algo normal que sucede dentro de los pacientes diabéticos. De eso vamos a tener la hipoglucemia reactiva, que como tal es tras la ingesta y autolimitada. Y eso es principalmente por trastornos como tal digestivos y metabólicos, como vendría a ser defectos enzimáticos, hiperinsulinismo alimentario absorbitivo rápido de hidratos de carbono y la hipoglucemia reactiva idiopática. Siguiente diapositiva. De ello vamos a tener como tal la hipoglucemia de ayuna o postabsorbativa, en el cual vamos a tener en cuenta de que como tal se divide en 2 grupos. El primero es el aumento de la captación de la glucosa por tejidos no
compensados por el aumento de la producción de la glucosa. En este caso nos vamos a encontrar principalmente con lo que vendría a ser por un hiperinsulinismo, que es un exceso de producción de insulina como tal, y por las concentraciones inadecuadas de insulina, que no pueden como tal abastecer a la cantidad de glucosa, y por lo cual no va a poder hacer de que esa glucosa ingrese hacia los tejidos para que pueda ser utilizada adecuadamente. De ello nos vamos a encontrar por la producción insuficiente de glucosa, que son por diferentes patologías, son muy variadas. Entre las principales es por el defecto de la secreción de hormonas de crecimiento, el déficit de las catecolaminas, el glucagón, déficit enzimáticos como tal, la gluconeogénesis, y el déficit de fructosa 1.6 difosfato. Bien, ahora vamos a hablar de otras pruebas un poco más específicas para el diagnóstico de diabetes mellitus, empezando por la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es la unión de la glucosa, es la unión irreversible de la glucosa a la hemoglobina. ¿Por qué es importante tener en cuenta la hemoglobina glicosilada? Si, por ejemplo, nosotros revisamos el ADA, la guía de diagnóstico, bueno, todo lo que tiene que hacer, todo lo que hace referencia a la diabetes de este año, del 2025, en los criterios de diagnóstico, aparte de lo que ya mencionó mi compañero, se describe, se indica que aparte de las pruebas que ya mencionó mi compañero, es necesario que por lo menos 2 de estas... Por favor, sigan la exposición en un momentito, bueno, por favor, no se vayan a mover ninguno de ustedes hasta que yo pueda. Y así que sí, Ya, que por lo menos 2 de estas tienen que salir positivos, o sea, con valores superiores, ¿no? En este caso, la hemoglobina glicosilada tiene unos valores normales de 4 a 6.5% según esta guía, aunque si por ejemplo uno revisa el libro de base, dice que es hasta 7%, pero no hay mucha diferencia. Entonces, ¿cuál es su principal valor? En pacientes que ya tienen diabetes mellitus o pacientes con prediabetes, con riesgo de generar diabetes, este contribuye a monitorizar glucemia media en el paciente diabético y sirve de guía para el tratamiento. Ahora, ¿cuál es su utilidad? ¿Qué ventajas tiene en cuanto a en comparación a las pruebas que mencionó mi compañero? Uno, que el paciente no necesita estar en ayunas. O sea, en términos generales necesita menos preparación. Y como necesita menos preparación, tiene menos errores en la etapa preanalítica. Ahora, ¿por qué tiene esta ventaja? La hemoglobina glicosilada lo que mide es precisamente esta unión de la glucosa y la hemoglobina, que se da en el lapso de tiempo de supervivencia de los hematíes, o sea, de aproximadamente los 120 días. Ahora, sin embargo, esto no mide estos 120 días, que se traducen en 4 meses aproximadamente, sino simplemente lo mide de 2 a 3 meses o de 6 a 2 semanas, como menciona el libro. Y esto se da porque los hematíes no se producen todos al mismo tiempo, y tampoco todos se degradan al mismo tiempo. Entonces se ha visto que un promedio de tiempo en el cual se puede unir la glucosa a la hemoglobina es de 2 a 3 meses o de 6 a 12 semanas. Como lo había dicho, requiere menos preparación, por ende no requiere ayuno y no se altera fácilmente, no depende de que hayas comido el día anterior, sino es a lo largo de 2 a 3 meses que has comido en toda esa etapa y cómo tu organismo ha respondido a ello. Ayuda a ajustar el tratamiento. Si el valor es superior al 7%, recordemos valores normales de 4 a 6.5%. Si el valor es mayor al 7%, eso sugiere que el paciente requiere de un cambio en su tratamiento. Obviamente se necesita que se valoren distintos criterios de su cuadro clínico y predice las complicaciones, ¿no? Sobre todo en pacientes de prediabetes y pacientes ya diagnosticados con diabetes. Si este valor se incrementa 1.7 veces, aproximadamente mayor al 12%, indica que este paciente tiene mayor riesgo de tener complicaciones en cuanto a su diabetes. Ahora, ¿cuáles son sus desventajas? Porque no todo es bonito. Uno, es mucho más caro que el test mencionado anteriormente. Dos, puede ser alterada también fácilmente. En este caso no es alterada por lo que se ha hecho el día anterior o la semana previa, sino por algunas enfermedades. Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada puede aumentar cuando hay una presencia mayor de la hemoglobina fetal, ya que la glucosa tiene mayor afinidad a la hemoglobina fetal y se une mucho más rápido y por ende a la hora de detectar la hemoglobina glicosilada esta sale mucho más elevada. Insuficiencia renal crónica con o sin hemodiálisis por la falta de excreción, escaso recambio eritrocitario. Si hay un escaso recambio eritrocitario, esto significa que los mismos eritrocitos que ya anteriormente habían captado a la glucosa, pues se van a quedar en el torrente sanguíneo y por ende los nuevos que están siendo generados van a seguir uniéndose a más glucosa y esto va a generar que el total de la hemoglobina glicosilada sea mucho mayor.
esplenectomía, hipertrigliceridemia, ingesta importante de alcohol, etc. Ahora, ¿puede disminuirse? Por supuesto que sí. Si la hemoglobina, por múltiples razones, disminuye en el cuerpo, la hemoglobina glicosilada también lo va a hacer. Por ejemplo, anemia hemolítica o, bueno, en general, casi todos los tipos de anemia. También si es que existe un aumento en el recambio eritrocitario, ¿no? Si la hemocateresis es mucho mayor y la génesis de los nuevos eritrocitos también es mucho mayor, pues va a haber menor concentración de hemoglobina glicosilada. Ahora, otra prueba a tener en cuenta también es la fructosamina, que tiene un mecanismo muy similar a la de la hemoglobina glicosilada. En este caso es la unión de la glucosa a proteínas plasmáticas, especialmente la albúmina, ya que son de las más abundantes en el torrente sanguíneo. Entonces es lo mismo. La glucosa se une a la albúmina o alguna proteína del torrente sanguíneo y se mide la concentración de esto. Valores normales: menor a 285 micromoles por litro, o de 200 a 285. Menor a 200 estaríamos hablando de distintos estados. Ahora, ¿qué ventajas tiene esto? Las ventajas que tiene son muy similares a los que tenía la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, si se dan cuenta, al no medir la hemoglobina, o sea, no tiene en cuenta el tiempo en el que estos viven, o sea, esos 120 días que lo habíamos promediado en 3 meses. Las proteínas se cambian de forma más constante, por ende tiene cambios más recientes a comparación de la hemoglobina glicosilada. Ahora, no depende de la vida de los glóbulos rojos, ¿no? Porque no se une a la hemoglobina. Y es útil ante situaciones especiales, embarazo, anemias, transfusiones, ¿no? Si hay anemia, no nos sirve la hemoglobina glicosilada, pero la fructosamina o la albúmina glicosilada sí nos sirve. ¿Qué desventajas? Este también es bastante más caro que las pruebas anteriormente mencionadas, y que puede verse alterada con cambios en la cantidad de proteínas, ¿no? Porque esta es una proteína dependiente o albúmina dependiente. Si hay daño hepático, menor producción de albúmina y por ende el valor se va a ver descendido, lo cual no necesariamente refleja la realidad del paciente. Por ende es una desventaja. Y además que no está tan estandarizado, o sea, significa que no está tan estudiado como la hemoglobina glicosilada. Ahora, pasando a lo que es el metabolismo de los lípidos, voy a empezar hablando sobre los triglicéridos. Este va a ser, primero conocer el valor normal. A las personas que son mayores de 18 años va a tener un valor normal de menor de 150 miligramos por decilitro. A los jóvenes que son de entre 10 a 17 años es de menor a 90 miligramos por decilitro. Y a niños que son de 2 a 9 años es menor a 75. Ahora, ¿qué son los triglicéridos? Los triglicéridos van a ser lípidos de almacenamiento que va a utilizar el cuerpo cuando les haga falta energía, ¿no? En este caso se encuentra más que todo en tejido adiposo. Este va a formar parte de uno de los riesgos cardiovasculares, más no el principal. Y lo que son... esa es una causa de lo que también es la pancreatitis, cuando hay una elevación intensa a más de 1000 miligramos por decilitro en su concentración sérica. Ahora, las patologías que existen sobre esta grasa, hay la hipertrigliceridemia, que es el aumento de lo que es el valor normal de los triglicéridos séricos. Acá vamos a ver que son valores superiores a 150 miligramos por decilitro, que recordemos es en personas mayores de 18 años. Tenemos las primarias y secundarias. Las primarias siempre van a ser como hereditarias, pero van a ser patologías hereditarias relacionadas a una mala producción, una alteración en el metabolismo de la formación de las lipoproteínas o las proteínas de transporte de grasas. Acá vamos a tener principalmente, ¿no?, que he dicho, hereditarias, la hipertrigliceridemia familiar, la deficiencia familiar de lipoproteína lipasa o de su cofactor, que es más que todo para formar esas lipoproteínas de transporte, la deficiencia de lipasa hepática y las hiperlipidemias mixtas primarias. Mientras que en las hipertrigliceridemias secundarias son alteraciones en el hábito constitucional, ¿no?, en lo que es la vida de la persona, como lo que corresponde a obesidad, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, lipodistrofía y demás, ¿no?, como también puede ser el embarazo y situaciones de estrés. Ahora, en lo que es otra grasa, que es el colesterol, va a ser, tengo que tener en cuenta que siempre va a ser un valor menor a 200 miligramos por decilitro. Este colesterol va a formar parte de lo que es la membrana celular, ¿no?, es una de sus funciones, y también va a ser importante para la formación de hormonas esteroideas. Este va a ser más característico en las enfermedades cardiovasculares que los triglicéridos, y esta va a formar una de las 4 causas principales de estos riesgos cardiovasculares, que vienen a ser la hipercolesterolemia, junto a la hipertensión arterial, diabetes mellitus y el hábito tábaco, ¿no?, tabaquismo. Ahora, lo que estaba hablando, que son las proteínas transportadoras, como las lipoproteínas,
Vamos a tener la VLDL, la LDL y la HDL. Siempre tenemos en cuenta que la VLDL y la LDL son de baja densidad. Y estas son las malas, por así decirlo, ¿no? Uno, porque son más formadoras de lo que son ateromas, ¿no? Porque lo lleva más que toda la sangre. Pero, pasando uno por uno, el VLDL lo que va a hacer es llevarse a los tejidos periféricos más que a la sangre, pero también lo puede llevarse a la sangre, tiene una mínima capacidad aterogénica. Ahora, el LDL es el que conocemos como la mala, ya que esta lleva estos lípidos de colesterol y triglicéridos a lo que es la sangre y lo almacena ahí. Pueden formar ateromas que son un alto riesgo cardiovascular. ¿No? Entonces, en tejidos periféricos y un poco de vasos, este es netamente vasos. Y el HDL, que conocemos como bueno, es el cual va a llevarlo al hígado para poder metabolizarlo y que no se almacene excesivamente en ningún tejido, ¿no? Como lo que es la sangre o otros órganos. Principalmente, lo importante de este es que es muy bueno tenerlo elevado o en un valor normal, ya que esta es la que va a permitir que no haya riesgos cardíacos, ¿no? Como conocemos. Ahora, que no haya riesgo cardíaco, sino evita y por ende evita que se estreche la luz y bueno, evitamos problemas de, digamos, de infartos, ¿no? ahora tenemos los valores normales de cada uno. Lo que vamos a tomar más en cuenta es el LDL y el HDL, ya que el LDL es el que va a generar, como ustedes mismos dijo, mayor riesgo cardiovascular de sangre, no de forma ateroma. El HDL para ver la capacidad de poder llevar esto a metabolizar al hígado. A nivel de lo que es el valor de colesterol total, lo indicado, lo deseable es que sea menor a 200 miligramos por decilitro en su valor sérico. Un valor alto va de 200 a 240 miligramos por decilitro y uno muy alto que genera estos riesgos es más de 240. En LDL, lo importante es tenerlo esto bajo o un valor normal, que el valor normal es menor a 100 miligramos por decilitro, un valor alto es de 100, bueno, más o menos elevado es de 100 a 160 y un valor muy alto es más de 160 miligramos por decilitro. Y el HDL se va a ver más que entre hombre y mujer. Vamos a tener que ver entre 40 y 50 miligramos por decilitro, bien sea varón o mujer. Cuanto es mayor a 40 en varón y mayor a 50 en mujer, es que se haya un intervalo deseable en este valor sérico. Pero mientras que este aumenta más, disminuye su valor, va a ser peor, porque va a ser que la grasa que tenemos la transporte esta proteína y bueno, le lleva a sangre y tejidos. Ahora, llegando a lo que es la hipercolesterolemia, ¿no? Que es un aumento en la cantidad sérica del colesterol, vamos a tener factores como fisiológicos que vienen a ser en el embarazo. Acá nos quedamos, chicos, con hipercolesterolemia. Lo vamos a continuar la siguiente clase y el examen llega hasta este punto, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Todos estamos aquí. Ya vámonos.